Vale, vale, pues ahora estaría ya grabando, yo creo que aquí está grabando también. Perseguidos y quemados en la hoguera, los cátaros en la región de Occitania o el Languedoc, en el sur de Francia, desaparecieron prácticamente del mapa entre los siglos XIII y XIV, dejándonos un montón de preguntas y un montón de misterios que Marisa Ventura ha estudiado muy a fondo. Yo soy Rafa Millán. Yo María Herrero. Y este canal es Psicología y Espiritualidad. Como siempre os pedimos, por la propia dinámica del medio, rápidamente os lo digo, suscribíos si os interesa nuestro contenido, dejadnos un like, comentarios que leemos todo, compartirlo en redes sociales, dadle a la campanita y ahora sí vamos a intentar resolver y desentrañar algo de este misterio profundo y del corazón sobre los cátaros en la Europa del siglo XIII. Bueno, Marisa, vamos ahora a una época que a mí siempre me ha resultado fascinante, siglos XI, XII, XIII, que es el siglo de los cátaros, sí, pero también son los siglos de Francisco de Asís, son los siglos de los grandes místicos sufís de todos los tiempos, de Ibn Arabi, de Rumi, son los siglos de grandes místicos cristianos como el maestro Eckhart o aquí en España Ramón Llull. Entonces es un siglo fascinante. Son los siglos de las cruzadas también, por otro lado, los siglos en que surge la Inquisición. Entonces, bueno, son unas etapas, es una etapa complejísima de la historia de la humanidad y a la vez en cierto sentido fascinante, y yo sé que te encanta. Entonces empezaríamos con la pregunta de qué relación guardan los cátaros con María Magdalena. Bueno, un periodo fascinante que nos ha dado muchísimo a la humanidad, aunque siempre dicen, uy, la Edad Media, un periodo oscuro, a mí me apasiona y hay grandes luces en la Edad Media. Con lo cual, ¿qué relación tuvieron los cátaros con María Magdalena? Toda la relación que se puede dar entre una hermandad como fueron los cátaros y María Magdalena, a quien ellos consideraban la cabeza de su iglesia. Los cátaros consideraban a María Magdalena la esposa de Cristo, abiertamente, la custodia del mensaje más puro de las enseñanzas de Jesús, y era la cabeza de esta iglesia entendida como eclesia, como comunidad, como vivir en comunión, que eran lo que los cátaros llevaban adelante y pusieron en práctica. Los cátaros fueron los descendientes reales de las enseñanzas que María Magdalena nos dejó en el sur de Francia, donde ella desplegó su ministerio, donde ella enseñó de manera oculta y de manera incansable, donde ella bautizó, donde ella ofrecía la paz, donde se dice que convirtió a un montón de personas mientras ella estuvo en vida y donde nos dejó este legado tan vívido. Entonces los cátaros fueron estos hombres y mujeres considerados puros, considerados buenos hombres y buenas mujeres. La palabra cátaro viene del griego, que significa cataroi, y cataroi significa puros. Por eso ellos eran considerados hombres buenos, mujeres buenas y sobre todo puros de espíritu. También los cátaros eran conocidos como los perfectos. ¿Y a qué se referían con que eran perfectos? Bueno, no la perfección que podemos entender hoy en día con todas las exigencias que tenemos, sino que ellos eran perfectos en cuanto a elevación espiritual, en cuanto a iluminación y en cuanto a conocimientos. El ser cátaro era una forma de vida, era una manera de ser, era un estilo de música, una manera de vivir. Ellos tenían determinados preceptos. Por ejemplo, ellos amaban la naturaleza, meditaban, en su mayoría eran vegetarianos. Miren, si nos ponemos a ver, son las cosas en las cuales hoy tienen de nuevo mucho auge y mucha vigencia. ¿Qué nos hace bien como humanidad? Estar en contacto con la naturaleza, dedicar un tiempo a la espiritualidad, a la introspección, cosa que ellos hacían, meditar, estar en consonancia con el entorno, cuidar la madre tierra. Entonces los cátaros realmente fueron una sociedad además de avanzada, donde también ellos influyeron en la cultura de Europa en dos pilares claves, la libertad y la democracia. Los cátaros tuvieron algunas cuestiones disruptivas para la época. Primero, que ellos creían en la igualdad entre el hombre y la mujer. Hombre y mujer no tenían diferencia. Al igual que Jesús, en su ministerio, las mujeres tenían un rol privilegiado. Y para Jesús, las mujeres
eran iguales que los hombres, con lo cual los cátaros también creían en esta igualdad, y de manera genuina. De hecho, ellos predicaban, al igual que los primeros cristianos, hombres y mujeres juntos. Y el otro punto disruptivo de los cátaros, por los cuales la Iglesia los identificó rápidamente como herejes, es que ellos hablaban de una conexión directa con Dios, de un uno a uno, sin necesidad de templos, sin necesidad de iglesias, sin necesidad de imágenes inclusive. ¿Y qué pasó? Bueno, que los cátaros, con este mensaje de amor, este mensaje de cuidarse unos al otros, de amor al prójimo, despertaron obviamente la irritación de la Iglesia, que en el año 1209 mandan una feroz cruzada para acabar con ellos. El periodo en el cual el catarismo tiene máximo auge también es el periodo, como vos súper bien decías, María, antes, de la caballería cristiana. Es la época del amor cortés, una época alegre, una cultura en Occitania donde ellos vivieron, que era una cultura donde hablaba del amor, de este vasallaje amoroso que se daba con los trovadores, de una cultura alegre, musical, que lamentablemente fue acallada y opacada por la Inquisición. Es la época donde se da el resurgir de la cábala. Y acá hay un punto también muy importante. En esta región del sur de Francia, que es conocida como el Languedoc, que significa la lengua de Oc, es decir, la lengua de Occitania, es donde convivían en perfecta armonía cátaros, judíos, árabes, y todos vivían de una manera en unión, en armonía. La Iglesia no tenía ningún tipo de injerencia. Entonces el sur de Francia era un polvorín para la Iglesia, porque claro, ahí era el amor libre. Y de hecho hay un pequeño pueblo que yo siempre me gusta contarlo, que se llama Alais-les-Bains, el pueblo donde luego vivió Nostradamus, que cuando uno llega a ese pequeño pueblo, hay una casa, que es la casa donde vivió Nostradamus, que tiene 3 escudos tallados en madera. Uno es el escudo de la familia Trencabel, la familia más emblemática, defensora de los cátaros. El otro es la estrella de David, y un tercer símbolo sufí, precioso, que parece, bueno, ustedes lo deben conocer mejor que yo, como si fuera el del Yin y el Yang, que hacía referencia a los matrimonios ocultos. Y bueno, ¿matrimonios ocultos entre quién? Bueno, entre cátaros y judíos. De hecho, hay un texto de Gershom Scholem donde llama a los cátaros los judíos del Languedoc. Es decir, los cátaros eran los judíos del siglo I. Ellos en realidad buscaban un retorno al cristianismo primitivo. Buscaban volver a este cristianismo vivido, experimentado por Jesús, María Magdalena y el resto de los discípulos. Con lo cual, bueno, los cátaros, imagínense, sumaban cada vez más adeptos, tenían mucha cantidad de seguidores, porque la propuesta de este amor libre y de esta conexión uno a uno era muy atractiva para muchísima gente. Pero esto fue lo que en definitiva los llevó a la hoguera a partir del año 1209. Entonces, bueno, es una historia también de drama, la de los cátaros, una historia de amor hermosa, pero también una historia de drama y de dolor. Si ves en los libros así, las introducciones generales sobre el catarismo, supongo que en Wikipedia, siempre se dice que pues, como que los cátaros eran dualistas, ¿vale? Ajá. Buena pregunta esta, ¿eh? Aquí vamos a ir al grano filosófico. Grano filosófico. Y digamos que a mí el dualismo siempre me ha costado personalmente, porque claro, soy profundamente unitarista o algo así, ¿no? Entonces, totalmente. ¿Es así? ¿Lo que has estudiado tú de los cátaros son dualistas realmente? Mira, hay mucho texto escrito, como vos bien decís, con respecto a este punto de los cátaros. Yo no creo en eso, y no creo, primero porque cuando uno lee, primero tenemos que leer todo, ¿no? Como hablábamos antes, lo que nos gusta, lo que nos resuena y lo que nos genera hasta dolor de estómago, pero nos desafía a seguir investigando. Y siempre la historia la escriben los ganadores. Entonces, cada vez que se habla de cátaros, por lo general se habla de los herejes cátaros, de manera despectiva. Y se le ponen un montón de condimentos o de características que ellos no fueron. Con lo cual, hasta se dice que los cátaros blasfemaban, que se dicen barbaridades con respecto a los cátaros. Sin embargo, hemos tenido inclusive a Bernardo de Claraval, un monje de la Orden del Císter, bueno, un hombre muy carismático, ¿no? Quien él dijo que nunca había escuchado sermones más cristianos y más puros
que el de los cátaros. Con lo cual ellos creían profundamente en Dios, ellos tenían a Jesús como su Mesías, como su maestro a seguir. Ellos sentían que Jesús había sido un maestro que abrió el camino para que el resto fuéramos haciendo nuestro propio camino tras esas huellas y tomar este legado. Con lo cual, esto de que ellos eran dualistas y creían en un Dios malo y que lo material era maléfico, yo no lo creo, no lo encontré de esta manera en cantidad de textos y de investigaciones muy serias, y además en registros de la época de cuando a los cátaros les tomaban declaración. Por eso ahí encontramos justamente a Bernardo de Claraval diciendo que no había encontrado personas más puras y sermones más cristianos que el de los cátaros. Con lo cual, bueno, hay mucho dicho sobre ellos y hay que ir como bien en la profundidad para entender quiénes fueron realmente ellos. Hay mucha gente que dice, bueno, pero los cátaros también eran célibes. No, no eran célibes, ellos tenían una actitud muy saludable con respecto a la sexualidad y con respecto al amor entre el hombre y la mujer. Con lo cual, bueno, hay mucho para hilar bien fino, ¿no? Con respecto a este movimiento. Esa pregunta me la hacía yo también, ¿no? De cómo aunar, por un lado, el celibato, que decían, con esta visión como tan unificadora de lo humano. Dime. No, que mires a la cámara cuando hacemos la pregunta, porque como vale, estamos un poco preocupados porque técnicamente estamos probando un sistema nuevo, ¿no? Entonces no está muy clara la cosa respecto a lo de la dualidad. A mí me llama mucho la atención que incluso de Platón se ha dicho que es el autor dualista por excelencia, que habla del mundo de las ideas y del mundo de las cosas. Sin embargo, yo no conozco un autor más unitario que Platón. Todo el rato hablando de la unidad, bueno, en el Parménides y en muchos de los diálogos, y desde cierto punto de vista, como bien ha dicho Marisa, creo que es un ataque que suele hacerse como desde fuera, metiendo como unas categorías intelectuales y académicas que más bien desecan o disecan todo lo que tocan. Correcto. No teniendo una experiencia espiritual y mística, y siempre que hay una experiencia detrás, hay una trascendencia de la dual o una no dualidad, y estoy seguro que en el catarismo, salvando todas las distancias, y ya es lo último que voy a decir, pasa lo mismo con el... Que puedes hablar. No voy a hablar mucho de esto. Pasa lo mismo cuando se habla de las tradiciones politeístas, ¿no? Entonces yo me pongo a investigar tradiciones en la India o tradiciones antiguas, tribales o arcaicas, y veo que en realidad siempre hay al final un único Dios al que todo está referido, aunque se manifieste luego de formas muy diversas, de tal manera que, por ejemplo, en el cristianismo puede haber santos o puede haber en el Islam nombres divinos, pero al final todo está referido a una unidad, por lo cual mi conclusión es que no hay dualismos y no hay politeísmos, excepto desde una mirada academicista que, como el rey Midas, convierte como en objeto de estudio todo lo que toca y entonces lo mata, ¿no? Pierde la vida. Pero ya está, continúa, Martía. Me encanta tu aporte, Rafael, me encanta, muy atinado además con respecto a este punto. Y yo, a ver, si pensamos, ellos tenían a Jesús y a María Magdalena como pareja mística, como matrimonio sagrado a seguir. Entonces, claramente ellos, todo el tema que muchas veces se dice, bueno, eran célibes, eran tremendamente estrictos, eran estos herejes. A ver, hereje es el que piensa distinto, es el que trae una idea nueva, una idea diferente. Y claramente en la época, en la Edad Media, y sobre todo cuando la religiosidad era, en este caso y en esta área, un polvorín, que alguien viniera a desafiar el statu quo, por supuesto que iba a ser tratado de hereje, iban a aparecer un montón de adjetivos para desprestigiarlos, pero no es la realidad, porque cuando empezamos a hilar profundo, no solamente Jesús y María Magdalena fueron compañeros sagrados, místicos, también de unión íntima como pareja, sino después nos vamos a enterar de otros personajes y de otras cuestiones. Por ejemplo, Pablo, que nos ha llegado que Pablo siempre dijo, bueno, hagan como yo, no se casen. Sin embargo, si uno empieza a estudiar la historia de Pablo, va a aparecer Tecla, su compañera de vida, que después fue Santa Tecla, y han estado presos los dos porque Tecla dejó a quien era su prometido para seguir a Pablo. Con lo cual hay un montón de parejas místicas que sabemos que fueron ocultados, y por eso digo, siempre tenemos que tener un poquito de duda y de quitar los sesgos y los velos y llegar a la profundidad de quiénes fueron estos hermanos cátaros que realmente fueron una sociedad muy sana y muy pacifista. Hermoso es el tema como de desvelar o desempolvar, ¿no? Porque me encanta. El constructo histórico
lo que se dedica en realidad es a velar a los grandes personajes, ¿no? Lo que hacemos es velar para bien o para mal, o encumbrando, idolatrando por un lado, o por otro, o lo contrario, ¿no? O desidolatrizando y Sí. dando la belleza de algún ser, ¿no? Es muy interesante esto, porque en la medida que se vela por arriba o por abajo, aunque sea encumbrándolo, se lo pierde, ¿no? Porque te pierdes la vida de la persona o la vida que trajo la persona, ¿no? El fondo Exacto. de su... Y una pregunta, no sé si esto lo habrás estudiado, pero ¿qué se sabe o dónde se puede estudiar o qué fuentes orales hay? ¿Qué es lo que se sabe desde la muerte de María Magdalena, que pudo ser como en los años 60 o así, ¿no? Sí. Hasta que aparecen los cátaros. ¿Qué pasó en esos casi 1000 años de margen entre unos y otros? Bueno, a lo largo primero que en María Magdalena, los primeros siglos de nuestra era, era muy venerada. Era realmente hasta considerada por San Juan Evangelista como la fundadora del cristianismo, por haber sido la que vio primero a Jesús resucitado y en el transcurso en que ella va a anunciar a los apóstoles, era la única que tenía la verdad revelada de la resurrección de Jesús. Ella fue este puente entre la muerte y la vida. Entonces, a partir de ahí, ella fue considerada la cabeza del movimiento de Jesús y ella lleva todo este mensaje y todo este legado al sur de Francia. Hasta el siglo IV la veneración de María Magdalena era tremendamente fuerte, notable, peregrinaciones a su santuario y sobre todo allí al sur de Francia. En el 597 va a ser el Papa Gregorio Magno quien la transforma a María Magdalena en prostituta, en penitente, la toma como modelo de rol, y es la historia de conversión más exitosa de la Iglesia Católica, ¿no? Cómo una mujer pasó de ser la prostituta arrepentida, la que tuvo que hacer penitencia, para después transformarla en santa. Un caso de éxito absoluto bajo este rol de un proceso de conversión. Entonces, no es que se haya callado a María Magdalena y que hubo 1000 años de silencio. Sí, obviamente se la desprestigió, se la corrió, pero todo este movimiento del catarismo siguió, el movimiento, bueno, hasta que tiene el fuerte resurgir con los cátaros, siguió esta veneración a María Magdalena. Hasta hay infinidad de pintores que han ido retratando la verdadera vida de María Magdalena, los que se sintieron llamados con esta descendencia dinástica o este linaje, y hay mucho que es de tradición oral, por supuesto, pero que siguieron. También están los bogomilos. Los bogomilos podemos decir que fueron anteriores a los cátaros, pero en realidad los bogomilos y los cátaros podemos decir que fueron primos hermanos porque tenían este mismo sentir y este mismo modus vivendi, y también siguió la veneración a María Magdalena siempre. Lo que pasa que probablemente el movimiento cátaro fue el punto más álgido, donde ellos se atrevieron a desafiar las reglas de la época. Entonces, el movimiento siguió, por supuesto, ya con un rol devaluado de María Magdalena, con una historia reescrita de manera peyorativa, que sabemos después que, bueno, en el año 1965 termina el Concilio Vaticano II, y ahí es donde la Iglesia quita. La Iglesia dice, esperen un poquito, no hay un solo evangelio que diga que esta mujer fue prostituta. Entonces, ahí sacan todas estas palabras del misal romano y se modifica. Pero el movimiento siguió, la veneración a María Magdalena siguió. Lo que pasa que de manera muchísimo más tranquila, porque bueno, fue muy opacada por todo lo que se escribió y mucho más también en la Edad Media, por el año 1000, donde había gran ignorancia. Bueno, ahí hubo como un choque entre el catarismo y todo lo que se seguía contando de María Magdalena. Muy bien, pues solo acabar con una anécdota personal. Yo quiero hacer una última pregunta. ¿Puedo? Ah, vale. Oye, pero voy a hacer una difícil, ¿eh? Va a ser difícil esto. Me da miedo. A Rafa le tengo miedo. A ver. Te voy a poner así en un aprieto, pero te puedes escapar, ¿eh? No tienes por qué responder. Ok. Ahora hay muchos movimientos neoespirituales, neocátaros, normalmente con una especie de regusto nueva era, lo digo de una manera neutra, ¿no? Ni para bien ni para mal, y algunos de ellos son un poco extraños, otros no voy a decir ninguno y no voy a dar ningún nombre, pero me gustaría saber si conoces un poco estos movimientos y qué te parecen o qué opinas de ellos, así en general. A lo mejor es una pregunta que no es muy adecuada.
No, siempre es adecuado porque trato de dar una respuesta respetuosa ante todo. No me identifico con ninguno, no encuentro el espíritu cátaro en ellos, lo digo con respeto, por supuesto. No encuentro el espíritu cátaro en esas prácticas estrictas. Me parece que no era ni el espíritu ni la manera en que los cátaros han vivido. Probablemente haya algunos puntos de encuentro con la vida que los cátaros proponían, la meditación, el contacto con la naturaleza, el cuidado de la tierra. He estado en contacto con ellos, sobre todo con el movimiento cátaro que está en España. Los respeto, he leído sus libros, los tengo aquí en mi biblioteca. No resueno con ellos, no, los respeto, pero no siento que sean... No, a ver, quiero encontrar las palabras adecuadas porque no me siento, no sé cómo decirlo, pero no siento que sean el verdadero sentir del catarismo. No. Muy bien, Marta. No sé si estuve bien, Rafa. Muy bien, perfecta, equilibrada y en tu punto. Muy bien. No, te iba a contar solo una anécdota personal. Bueno, una es que viví en Perpiñán 4 o 5 meses cuando tenía una beca en la universidad y estuve estudiando y estuve viviendo allí, ¿no? Y entonces recorrimos unos cuantos lugares cátaros, entre ellos estuvimos en Carcassonne, estuvimos en el pueblo de Nostradamus, pero nunca llegué a Montsegur. Lo intenté varias veces, pero no conseguí llegar a Montsegur, no sé, es que se me veló, o sea, fue imposible, lo intenté 3 veces por lo menos. Claro, en esa época, que fue 2007 me parece, pues yo no tenía en el móvil, no tenía el GPS en el móvil ni nada de eso, pero no lo conseguí. Y luego otra es que el juego preferido de nuestros hijos, lo conoces, se llama Carcassonne, que es un juego precioso en que se tienen que ir abriendo caminos, cerrando caminos, abriendo abadías. Castillos y abadías. Y entonces es todo como con el imaginario de la época, un imaginario medieval. Y ellos están como, de hecho, Moisés, que tiene 3 años, está siempre diciéndonos que a ver cuándo le llevamos a Carcassonne. Hemos hasta visto qué distancia hay entre Madrid y Carcassonne en coche, ¿no? Bueno, de Barcelona son 2 horas y media, con lo cual yo cada vez que puedo ir es volver a mi casa. El país cátaro siempre nos da la bienvenida a los hijos cuando volvemos. Y hay algo, iba a decir, me dijiste algo primero, Montsegur. Bueno, Montsegur, a ver, es una experiencia en sí misma, el hecho de poder subir. Yo tuve una experiencia muy fuerte subiendo y trepando, es un poco difícil llegar, pero se puede, por supuesto, todo el mundo puede subir y acceder. Y a mí me pasó que subí, era un día de mucho frío, un día que lloviznaba, en el grupo éramos creo que cerca de 20 y solamente 3 decidimos subir, el resto tuvieron un poco de miedo porque el día anterior algunas personas se habían fracturado y yo dije, yo estoy acá, tengo que subir. Y me pasó que subo a mi ritmo, a mi tiempo, las manos congeladas, y fue entrar a lo que queda hoy de esa maravillosa fortaleza, pasar por un arco de medio punto, bueno, está a cielo abierto, ¿verdad? No tiene techo, entonces al entrar yo sentí que me quemaba viva, yo sentía que mis manos se quemaban, no sé cómo poder ponerlo en palabras para poder ser gráfica, y yo dije, exactamente, esto es una hoguera, estoy adentro de una hoguera. Y tuvimos distintas experiencias las 3 personas que fuimos. Éramos 2 mujeres y era un hombre. El hombre, un ataque de llanto, no podía parar de llorar, sintió que él murió ahí quemado, bueno, cada uno con su historia muy fuerte. Yo de estar helada al segundo de cruzar esa puerta, sentirme que había entrado en una hoguera, un calor asfixiante. Montsegur tiene mucha energía y todavía creo yo que es una hoguera que está encendida. Bueno, no hemos hablado en este vídeo, como sí hemos hecho en el anterior que hemos grabado ya sobre María Magdalena con Marisa Ventura, que si no lo habéis visto os recomiendo que lo busquéis, lo intentaré dejar por aquí, del libro donde Marisa cuenta esta experiencia que nos ha narrado y otras muchas muy interesante, porque el libro tiene dos perspectivas, una que sería más vital, personal y hasta espiritual, y otra más intelectual y más académica, las 2 juntas aquí en el libro de Marisa Ventura, solo entre ellos. Dejaremos también el link debajo por si a alguien le interesa.
Así es, y muchísimas gracias, Marisa, por acompañarnos. Y tienes que decir algo antes de acabar el vídeo. Ay, jo, estoy muy aprieto. Bueno, si os ha interesado, por favor, suscribíos al canal. Fijaos todos muy bien en cómo lo dice, para que se ponga muy nerviosa. Dadle like, compartirlo en redes sociales. Ya está. Muchísimas gracias a Marisa por habernos acompañado. Realmente para nosotros ha sido una gozada. Yo siento como una conexión, como si hubiera encontrado una persona muy cercana de corazón a mí. Una hermana, ¿no? una hermana. Una hermana al otro lado del mundo, pero con la lengua materna común. Sí. Muchísimas gracias por este encuentro tan hermoso. Vamos a intentar grabar otro vídeo con Marisa sobre un tema que yo creo que será muy interesante para muchos, porque hay una profecía cátara que habla de que algo muy alucinante va a pasar en el 2021, pero no vamos a decir lo que es en este vídeo, sino en el siguiente, para dejaros con ganas. ¿De acuerdo? Gracias, Marisa. Gracias, Marisa. Gracias a ustedes, los quiero. Gracias. Vale, qué bien, qué maravilla. Venga, pues, Ay, qué lindos. Gracias por las preguntas. Las preguntas de